Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al capítulo 6 del curso de desarrollo de videojuegos utilizando Java y Assembly 2D. Terminé el capítulo anterior diciendo que hoy empezaríamos a programar un juego de verdad. Bueno, pues vamos a esperarnos hasta la siguiente sesión porque quiero antes ver unas cosas que tienen que ver con matemáticas y unas cosas que tienen que ver con física y que nos van a hacer falta para poder dibujar bien nuestro juego. Para empezar vamos a hablar del punto. Un punto son dos números agrupados, ¿vale? Veis aquí que están entre paréntesis y que tenemos un número X y un número Y separados por una coma. En nuestro caso vamos a tratarlos como coordenadas fundamentalmente. Por ejemplo, cuando hasta ahora cargábamos una imagen y la dibujábamos en la pantalla, le dábamos una coordenada X y una coordenada Y. Si os dais cuenta, esto que está metido entre paréntesis dentro del código sería un punto, 300,200. Si esto lo dibujamos en la pantalla, sería algo como esto. El origen de coordenadas de la imagen se sitúa en la esquina superior izquierda y por lo tanto podríamos decir que esta parte está en el punto menos 300, 200. Tiene que ver con el punto 00, que es el origen de coordenadas. Ya sabéis que los ordenadores tienen el punto de coordenadas arriba a la izquierda, a diferencia de los humanos que lo tenemos abajo a la izquierda. Por lo tanto, que esté en el 300, 200 quiere decir que entre aquí y aquí hay una distancia de 300 píxeles horizontales y de 200 píxeles verticales. En esto consiste el punto. Para continuar hablaremos del desplazamiento. Supongamos este juego en el que tenemos un enemigo que se va a tratar de acercar a nosotros para matarnos. En un instante lo vemos así y en otro instante vemos que se ha desplazado aquí. He dejado una imagen en marca de agua como si fuera fantasma para que veáis la zona en la que estaba antes con respecto a la que está ahora. Si vemos las coordenadas, que por cierto son totalmente inventadas, no guardan ninguna escala ni nada, antes estaba en el 400-100 y ahora está en el 200-100. Si queremos ver cuánto se ha desplazado, podríamos estudiar estos dos coordenadas y ver su desplazamiento. ¿Cómo lo vemos? Por medio de un vector. Un vector es un segmento que comienza en un punto y que se dirige a otro, está orientado, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos este, que estaba en el 400 y ahora está en el 200, el vector de desplazamiento será este, que estáis viendo aquí. Empieza en el punto inicial, que es el que estaba antes, y termina en el punto final, que es en el que está ahora. Más ejemplos de vectores, por ejemplo, sería este vector de desplazamiento. Antes la imagen estaba aquí y ahora está aquí, por lo tanto su desplazamiento es este. O este, antes estaba aquí y ahora está aquí, con lo cual hemos desplazado desde aquí hasta aquí. De manera matemática, si tenemos dos puntos, xy y xy, podríamos decir que el vector que va desde A hasta B, que sería este, sería la diferencia de lo que se ha movido la coordenada x con respecto a la diferencia de lo que se ha movido la coordenada y. Por ejemplo, si estudiamos el vector de desplazamiento en esta imagen, será menos 200,0. Menos 200 porque hemos pasado de 400 a 200, es decir, nuestra posición con respecto al origen de coordenadas en el eje X ha variado menos 200 píxeles, nos hemos acercado. Si nos hubiéramos alejado hubiera sido en esta dirección y por lo tanto esto hubiera sido positivo, pero como nos hemos acercado es negativo. El segundo número es 0 porque no hemos variado la posición en vertical, seguimos estando a 100 píxeles. Y este sería el vector, ¿vale? El siguiente concepto que vamos a ver es la velocidad. La velocidad la podemos definir como la distancia que recorremos entre el tiempo que tardamos en emplearlo. Es una magnitud que nos permite decir si hemos ido más rápido o más despacio. Por ejemplo, si en un tiempo constante recorremos más distancia, habremos ido más rápido porque habremos tardado lo mismo pero habremos recorrido más. De manera similar, si en el mismo tiempo recorremos menos distancia, habremos ido más lento porque en el mismo tiempo habremos recorrido menos. O si lo miramos por el otro lado, si hacemos la misma distancia en menos tiempo, habremos ido más rápido porque habremos tardado menos en hacer la misma distancia. Y si fuera al revés, si hubiéramos recorrido la misma distancia por más tiempo, hubiéramos ido más despacio, porque hubiéramos tardado más tiempo en hacer la misma posición. Siendo la fórmula, podemos definir varias unidades. La distancia la podemos medir en metros, en kilómetros, en cualquier unidad de distancia que se os ocurra. El tiempo lo podemos medir en cualquier unidad de tiempo, que pueden ser segundos, pueden ser horas, días, años, como lo veáis. Perdón. Si dividimos ambas cantidades, el resultado que nos va a quedar de dividir metros entre segundos será metros partido por segundo y el resultado de dividir kilómetros entre horas será kilómetros entre hora.
sean unidades que miden velocidad, o lo que es lo mismo, cada segundo recorremos tantos metros o cada hora recorremos tantos kilómetros. Si eliminamos todas las letras que no nos hacen falta de la ecuación y la dejamos bastante reducida, nos quedará algo como esto. V es igual a S entre T. S está en inglés, quiere decir space, y es exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Lo bueno de esto es que ahora podemos jugar con estos números, y si los ordenamos podemos obtener otras fórmulas distintas. Por ejemplo, pasando abajo la V y aislando la T, vemos que la ecuación del tiempo sería distancia entre velocidad. Y si pasamos la V al otro lado, veremos que la ecuación de la posición sería que posición es igual a velocidad por tiempo. Estas serían las tres. La primera nos permite obtener la velocidad, por ejemplo, si hemos recorrido 300 km en 3 horas, ¿a qué velocidad hemos ido? La segunda nos permite calcular un tiempo, por ejemplo, si vamos a recorrer 300 km y yo voy a 100 km por hora, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Y la tercera nos permite calcular una posición, por ejemplo, si yo voy a 100 km por hora y he tardado 3 horas, ¿cuánto tiempo o cuánta distancia me he alejado? Vamos a definir unas unidades un poco especiales y vamos a medir las distancias en píxeles, el tiempo en segundos y la velocidad, por lo tanto, en píxeles partido segundo. Vamos a estudiar el siguiente juego. Es exactamente igual que el anterior. Tenemos un objeto en la izquierda, un objeto en la derecha. El de la derecha es el enemigo, va a tratar de acercarse a nosotros y se va a acercar a una velocidad de menos 60 píxeles por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada segundo su posición va a ser 60 píxeles menos que lo que era antes. O sea que si la vemos en este instante de tiempo, un segundo más tarde estará aquí y otro segundo más tarde estará aquí. ¿Cuál será su distancia que habrá recorrido? Pues vamos a ver, tenemos las tres fórmulas. ¿Cuál será la que más nos convenga? La última. Tenemos la velocidad, porque sabemos a qué velocidad iba. Tenemos el tiempo, porque hemos estado contándole, han sido 2 segundos, y queremos saber qué distancia ha recorrido. S es igual a V por T. Si hacemos el cálculo, menos 60 por 2 es menos 120 píxeles. Su desplazamiento ha sido, por lo tanto, de menos 120 píxeles. Con lo cual, entre aquí y aquí hay 100 píxeles de distancia y es negativo porque se está acercando al origen de coordenadas. Veamos ahora la ecuación del movimiento. Si hemos visto que se ha desplazado menos 120 píxeles, vamos a dibujarlo en la pantalla. La cuestión es, ¿cómo? ¿Cómo diablos actualizo las coordenadas en mi juego? Porque yo a mi juego le tengo que decir un X y una Y, no le puedo decir que se ha desplazado 120 píxeles en un instante de tiempo. Le tenemos que dar un nuevo valor de X. Vale, vamos a dar por hecho que en un instante inicial estaba en 400, 200. Si hacemos el cálculo y decimos, vale, antes estaba en el 400 y se ha desplazado a 120 hacia la izquierda, pues ahora estará a menos 280, o sea, 280, porque es 400 menos 120. La pregunta es, ¿podemos hacer todo esto de un único paso sin tener que dibujarlo y hacer el cálculo? Sí, sí que podemos. Hemos dicho que la velocidad era igual a la distancia recorrida entre el tiempo. Sin embargo, ¿qué es la distancia recorrida? Es la posición final menos la posición inicial. O sea, si antes estábamos en una posición y ahora estamos en otra. La diferencia entre lo que estábamos antes y lo que estábamos ahora es la distancia. Volvamos al ejemplo este. Antes estábamos en el 400 y ahora estábamos en el 200. Posición final menos posición inicial. Posición final es 200, posición final 400, 200 menos 400 es menos 200. Este es nuestro desplazamiento. Vale. Si esto lo representamos con letras, podremos escribirlo como velocidad es igual a posición final, f de final, menos posición inicial, y de inicial, entre el tiempo. Si ahora pasamos la t hacia el otro lado, o sea, si esto lo llevamos hacia acá, obtendremos esto. Velocidad por tiempo es igual a la distancia recorrida. Y si pasamos la distancia inicial al otro lado, tendremos esto. Velocidad por tiempo más distancia inicial, o sea, más posición inicial, es igual a posición final. O expresado más ordenadamente, la posición que hayamos recorrido será igual a la posición inicial que tuviéramos más la velocidad por el tiempo. La posición inicial es el punto en el que estábamos antes de realizar el movimiento. Y la posición final será el punto en el que estemos después del movimiento. La velocidad es la velocidad a la que hacemos el movimiento y el tiempo es el tiempo que tardamos en hacerlo. De manera que si antes habíamos dicho que estábamos en el punto 400 y ahora estábamos en el punto 280,
con un desplazamiento de 120 píxeles en total. Esto matemáticamente lo podremos decir como que S es igual a S sub 0 más V por T. Por lo tanto, 400 píxeles, que es la posición inicial, más la velocidad, que son menos 60 píxeles por segundo. Esto es una errata, tendría que poner aquí un 2 y aquí un 280. No lo he corregido, no sé por qué. Bueno, supongamos que pone por 2 segundos. De hecho, dame un segundo, voy a corregirlo. Y me voy a llevar la pantalla solo para que veáis lo que estoy haciendo, para que no os penséis que estoy aquí haciendo brujería. Muy bien. Volvemos a llevar, me lo vuelvo a llevar aquí. Le vuelvo a dar a cargar. Ahora sí, ¿verdad? Habíamos dicho entonces que era 400 píxeles y a una velocidad de menos 60 por segundo. En 2 segundos se había posicionado en 280. Por lo tanto, en esto consiste. Podemos calcular con medio de esta ecuación cuál es la posición que va a tener después de efectuar el movimiento. ¿Por qué queremos conocer esto? Bueno, pues porque a partir de la sesión que viene en nuestro juego, todos los movimientos los daremos por medio de velocidad. Ya os hablaré de ello en la sesión siguiente y lo veremos mejor con el código, pero digamos que lo que hemos hecho hasta ahora de que si pulsas una tecla se mueve hacia arriba, eso se va a acabar. A partir de ahora le vamos a dar unidades finitas y vamos a decir que se va a mover, pues por ejemplo, nuestro jugador a 60 píxeles por segundo o un enemigo a 80 y vamos a poder calcular con esto dónde lo tenemos que dibujar a partir de su velocidad que lleve. Con esto terminaríamos ya la sesión de hoy. Hemos hablado de... permitidme que los busque. Los puntos, por un lado, el desplazamiento, por otro, lo que es un vector, por otro lado, la velocidad y la ecuación del movimiento. Estas cosas son las que se dan en secundaria y si estáis haciendo ahora mismo un curso de secundaria convendría que lo repasarais mejor. Si no, pues aquí tenéis esta especie de resumen que os he tratado de dar para entender muy bien de qué es lo que vamos a hablar a partir de la sesión que viene. Y lo vamos a dejar aquí, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta el próximo. Adiós.